La diferencia entre tener un bien y ser dueño del mismo puede cambiar completamente sus efectos jurídicos. Tengan un cordial saludo, estimada abogada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 y hoy les presentaremos el tema la tenencia y la mera tenencia, una figura fundamental dentro del derecho civil. A través de nuestra exposición conoceremos cómo la ley distingue entre quien utiliza el bien y quien posee verdadero derecho sobre él, comprendiendo la importancia de esta diferencia en la protección jurídica de las personas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a mi compañero para dar inicio a nuestra exposición. Abogada, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la tenencia. Pues bien, la tenencia es la situación jurídica en la que una persona tiene un bien en su poder y puede usarlo, pero también tiene el derecho de cuidarlo. Esto reconoce que el verdadero propietario es otra persona. Es decir, el tenedor tiene la posesión del bien, pero no es su dueño. La tenencia también puede originarse por un arrendamiento, un préstamo, un depósito o otro mutuo acuerdo. Durante este tiempo, el tenedor tiene la obligación de cuidar y devolverlo cuando finalice este acuerdo. La tenencia tiene características, la cual voy a hablar sobre tres principales. La primera, que es reconocer al dueño, porque el tenedor sabe que el bien no le pertenece. La segunda es temporal, ya que el bien debe ser devuelto en la fecha que realizaron el mutuo acuerdo. Y la tercera es que eh, no genera su pasión. Es decir, que aunque una persona tenga el bien durante muchos años, no se convierte en propietaria por ese simple hecho. La tenencia es muy importante en el derecho porque esta nos permite diferenciar al propietario del tenedor y nos ayuda a evitar conflictos de seguridad jurídica. La tenencia también nos facilita actividades como el alquiler, el préstamo y también el depósito, porque protege tanto los derechos del propietario como las obligaciones del tenedor. Para finalizar, eh, la tenencia es una figura jurídica que permite usar o cuidar un bien ajeno de forma legal. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, estimada doctora. En esta ocasión voy a hablar sobre la meratenencia, un concepto importante dentro del derecho civil, porque nos permite diferenciar a quién es propietario de un bien y de quién únicamente lo tiene bajo su cuidado. La meratenencia es la situación en la que una persona tiene un bien en su poder, pero reconoce que pertenece a otra persona. Es decir, puede utilizarlo, disfrutarlo o cuidarlo, pero sabe que no es el dueño y por lo tanto debe respetar el derecho del verdadero propietario. Esta figura suele representarse cuando existe un contrato, un préstamo o cualquier otro acuerdo mediante el cual el propietario entrega el bien a otra persona por un tiempo determinado. Entre sus principales características podemos mencionar que el mero tenedor no tiene derecho de propiedad. Reconoce quién es el verdadero dueño. Generalmente obtiene la tenencia mediante un contrato o un acuerdo, y por lo común esta situación es temporal. En la vida cotidiana encontramos varios ejemplos de mera tenencia, como vivir en una casa arrendada, pedir préstamos, un libro o un vehículo. Cuidar un objeto que pertenece a otra persona o recibir un bien en depósito. En estos casos, la persona tiene el bien en su poder, pero sabe que el verdadero propietario es otra persona. Con esto podemos comprender que la meratenencia es una figura muy común y necesaria dentro del derecho civil, ya que permite regular el uso de los bienes y proteger los derechos tanto del propietario como de quien lo tiene de manera temporal. Con esta explicación concluyo mi intervención y doy paso a mi compañera Scarlett, quien continuará con el siguiente tema de nuestra exposición. Gracias por su atención.
Como ya dijeron mis compañeros, a simple vista, la tenencia y la mera tenencia parecen ser lo mismo, porque en ambos casos una persona tiene físicamente un bien. Sin embargo, para el derecho civil existe una diferencia fundamental para determinar cuáles son sus derechos y obligaciones. Comprender esa diferencia evita errores al momento de resolver conflictos sobre bienes. ¿Cuál es su principal diferencia? La diferencia esencial no está en tener la cosa, sino en la relación jurídica que existe entre ellas. El tenedor posee un bien gracias a un título o una relación jurídica que le permite usarlo o disfrutarlo temporalmente, como ocurre con un arrendatario o un comodatario. El mero tenedor también tiene el bien a su poder, pero únicamente lo conserva o administra para otra persona, reconociendo siempre que el propietario es alguien más. Aquí lo importante es entender que los dos reconocen que existe un dueño. Sin embargo, el tenedor tiene un derecho de uso derivado de un título jurídico, mientras que el mero tenedor únicamente mantiene la cosa bajo su custodia o por autorización del propietario. Por ejemplo, imaginemos que un propietario le entrega su casa a dos personas diferentes. Digamos, la primera persona será el compañero Iván. Iván firma un contrato de arrendamiento y vive en la casa pagando lo que es una renta. Iván es tenedor porque tiene un derecho legal para usar el inmueble mientras dure el contrato. En el caso número 2 tenemos al compañero Eder, que Eder es contratado únicamente para cuidar la casa mientras el propietario está en el extranjero. Eder es mero tenedor porque solamente conserva el inmueble y sabe que no tiene derecho a usarlo como si fuera suyo. Los dos tienen la llave de la casa, sí, pero jurídicamente su situación es completamente distinta. ¿Por qué es importante distinguirlas? Porque de esas diferencias dependen muchos efectos jurídicos. El determinar cuáles son los derechos que tiene cada persona sobre el bien, definir las obligaciones que deben cumplir frente al propietario, evitar conflictos sobre el uso y la devolución del bien y por último permite aplicar correctamente las normas del Código Civil. En pocas palabras, lo que quiere decir que no todas las personas que poseen un bien tienen los mismos derechos sobre él. Y es importante recordar que muchas personas creen tener un bien durante muchos años y eso lo venimos hablando durante las clases. Eh, que el tener un bien durante muchos años las convierte en dueñas, pero eso no es cierto. Por ejemplo, una persona que cuida de una finca durante 20 años no se convierte en propietaria solo por el paso del tiempo, porque siempre ha reconocido que el dueño es otra persona. Este ejemplo nos demuestra que el tiempo por sí solo no cambia la naturaleza de la tenencia o la mera tenencia. Para concluir mi intervención, aunque la tenencia y la mera tenencia comparten el hecho de que ambas reconocen el dominio de otra persona, se diferencian por el alcance de los derechos y obligaciones que cada una genera. Comprender estas distinciones nos permiten identificar correctamente la situación jurídica de quien tiene un bien y evitar confusiones en su aplicación. Ahora, para profundizar en este aspecto, doy paso a mi compañera, quien nos explicará cuáles son los derechos y obligaciones del tenedor y mero tenedor. Derechos y obligaciones del tenedor y del mero tenedor. Empecemos con los derechos del tenedor. Derecho a defender la tenencia o posesión del bien. Si otra persona intenta quitarle la cosa sin seguir el procedimiento legal, puede defenderse y hacer valer sus derechos ante la autoridad. Tiene derecho a recuperar los gastos necesarios. Si hace arreglos o gastos indispensables para conservar el bien, puede pedir que esos gastos le sean reconocidos cuando le corresponda. Tiene derecho a ser escuchado en un proceso judicial. Si existe un conflicto sobre el bien, tiene derecho a presentar pruebas y a defender la situación ante un juez, antes que un juez tome una decisión. Ahora hablaremos sobre las obligaciones del tenedor. Devolver la cosa si un juez decide quién es el verdadero dueño. Si el propietario demuestra en un juicio que el bien le pertenece, el tenedor debe entregarlo junto con los frutos que le corresponden. Entre sus obligaciones también tenemos responder por los daños que haya causado. Si actuó de mala fe o por su culpa el bien se dañó o perdió valor, tendrá que hacerse responsable y reparar ese perjuicio.
Entre sus obligaciones también está defender la situación cuando sea necesario. Si otra persona reclama el bien o presenta una demanda, el tenedor debe comparecer en el proceso y defender la situación jurídica que tiene sobre ese bien. Derechos del mero tenedor. Derecho a usar el bien según lo acordado. Si el bien fue prestado o alquilado, puede utilizarlo de la manera establecida en el contrato o por el dueño. Derecho a que le devuelvan los gastos urgentes. Si tuvo que hacer un arreglo de emergencia para evitar que el bien se dañara, puede pedir que el propietario le reembolse ese dinero. Derecho a ser protegido mientras tenga el bien. Si otra persona intenta quitarle la cosa de forma ilegal o causar daños, puede pedir la protección del dueño o acudir a las autoridades. Derecho a que se respete el acuerdo. Mientras se cumpla con sus obligaciones, el propietario también debe respetar las condiciones del préstamo, arriendo o contrato que existe entre ellos. Obligaciones del mero tenedor. Entre ellas tenemos, este es el caso de una persona que tiene una cosa porque se lo prestaron, la alquiló o la recibió por algún motivo u otro, pero siempre sabe que el dueño es otra persona. Decir quién es el verdadero dueño. Si alguien reclama la propiedad del bien ante un juez, el mero tenedor tiene la obligación de informar quién es ese propietario. Cuidar el bien mientras lo tenga. Debe usarlo con responsabilidad, conservarlo en un buen estado y evitar que se dañe. Si por algún descuido causa algún daño, tendrá que responder por él. Devolver el bien cuando corresponde. Cuando termine el préstamo, el arriendo o el tiempo acordado, debe entregarlo al dueño en las mismas condiciones en las que lo recibió. Respetar siempre que la propiedad era de la otra persona. El mero tenedor no puede decir de quién es el bien. No puede decir que el bien es suyo ni convertirse en el dueño absoluto. A continuación, mi compañero Iván les va a decir la forma en la que se pierde la tenencia. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Le voy a hablar sobre las formas en las que se adquieren y se pierden las tenencias. Existen diversas formas para adquirir la tenencia. Entre ellas, la primera está por la entrega voluntaria del bien, cuando el propietario decide entregarlo a otra persona para que lo use o lo cuide. Otra forma es por el acuerdo entre las partes, mediante el cual ambas personas aceptan que una de ellas tendrá el bien durante un tiempo determinado o por un fin en específico. También se adquiere cuando se recibe materialmente el bien por situaciones legales, es decir, cuando una persona toma el control físico del objeto de forma legal. Así como la tenencia puede ser adquirida, también puede perderse. La forma más común es la devolución del bien a su propietario, una vez que se cumpla el motivo o por el cual se fue entregado. También se pierde cuando se vence el plazo acordado o porque ya no existe. También la tenencia puede finalizar si el bien se destruye o se pierde, porque el objeto ya no existe y ya no habrá objeto en el cual se pueda ejercer la tenencia. Finalmente, también puede perderse cuando el propietario recupera el bien conforme a lo establecido en la ley. Con esto podemos deducir que la tenencia es una situación jurídica que puede comenzar y terminar por diferentes causas. Conocer cómo se adquiere y cómo se pierde es importante porque nos ayuda a entender cuándo una persona puede tener un bien de manera legítima y cuándo tiene las obligaciones de devolverlo. Esto nos brinda seguridad jurídica y evita conflictos entre quien es el propietario y quien únicamente tiene la tenencia del bien. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, abogada. Sí, me toca hablar de la tenencia y la mera tenencia en los contratos civiles. En los contratos civiles, como lo es arrendamiento, comodato y depósito, los sujetos que reciben el bien son meros tenedores. Nunca adquieren posesión ni la propiedad por el paso del tiempo, ya que sus títulos son de mera tenencia, títulos precarios o de mera tolerancia. Como primer punto, contrato de arrendamiento. Contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente a una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar
por este goce, un precio determinado. ¿Cuál es el efecto? El arrendatario usa y goza del bien, puede ser una vivienda, un local, un vehículo, pero reconoce que el arrendador es el propietario, es el dueño. Al terminar el contrato está obligado a restituir la cosa. Si realiza mejoras no autorizadas, por lo general no puede reclamarla como poseedor. Como segundo punto, contrato de comodato. Contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de las partes, entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, o con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. ¿Cuál es el efecto aquí? La diferencia del arrendamiento de este contrato es gratuito. El comodatario responde por el cuidado estricto de la cosa. Debido a que el contrato es un exclusivo beneficio, sabe que el bien es ajeno y debe devolverlo en el plazo estipulado o cuando el comodante lo requiera. Tercer punto, contrato de depósito. Contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla o restituirla en especie. ¿Cuál es el efecto aquí? El depositario no tiene derecho a usar la cosa, a menos que se le autorice o expresamente a custodiarla y conservarla. Su mera tenencia está estrictamente limitada a guardar y debe devolver el bien tan pronto como el depositante lo reclame. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, abogada. La importancia de la tenencia y la mera tenencia en la protección del derecho de la propiedad. En el estudio del derecho civil, comprender la diferencia entre la tenencia y la mera tenencia resulta fundamental, porque nos permite entender cómo nuestra legislación protege tanto la propiedad como la posesión de los bienes. A menudo se suele pensar que cualquier persona que tiene una cosa en su poder es la dueña, pero el dueño nos enseña que sí existen matices muy importantes para evitar abusos o despojos injustos. Por un lado, la tenencia material le da vida económica a los bienes. Por otro lado, la mera tenencia actúa como el gran candado de seguridad para el propietario legítimo. El mito versus la realidad. No todo el que tiene una cosa en sus manos es el dueño. El derecho civil utiliza la tenencia y la mera tenencia para poder poner orden y evitar abusos. El valor de la tenencia, trabajar o cultivar un terreno, que es la tenencia material, le da vida económica a los bienes. La ley la protege para evitar que terceras personas actúen a la fuerza y para mantener la paz social. El candado de la mera tenencia son figuras como el alquiler o el préstamo, como datos que crean un mero tenedor. Como éste reconoce que el dueño es el otro, la ley le prohíbe adueñarse del bien con el tiempo, brindando que el patrimonio del propietario frente a una mala fe. Soluciones rápidas en el COGED. Saber diferenciar esas figuras nos ayuda a elegir como el camino legal correcto en los tribunales, permitiendo usar vías rápidas para recuperar un bien o frenar desalojos por vías de hecho sin tener que ir a largo de la reivindicación. Recalcando, la propiedad no es solo un papel guardado en una gaveta, necesita de la tenencia y la mera tenencia para permitirnos alquilar, prestar o trabajar con confianza, respaldando tanto al dueño como al ocupante legal. En conclusión, mi compañera Scarlett. Muchas gracias. Para terminar nuestra intervención, la tenencia y la mera tenencia nos demuestran que en el derecho nada puede juzgarse únicamente por lo que vemos, sino por la realidad jurídica que existe detrás. Un bien puede estar en manos de una persona, pero eso no siempre significa que exista un verdadero derecho sobre él. Porque en el mundo jurídico, tener no siempre es poseer, ocupar no siempre es pertenecer. Y la diferencia entre ambos conceptos es donde el derecho encuentra la verdadera justicia. Muchas gracias.